Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de The Casual Criminalist en español. Yo soy Fer, el criminalista casual, y estoy aquí para leer, como siempre, un guión escrito por nuestro guionista Callum. Esto es un guión de un caso de crimen real que yo no conozco y no conozco nada del caso, no he leído este guión antes. La idea es que yo lo leo aquí por primera vez para ustedes y para mí lo voy descubriendo y voy comentando y reaccionando entre medio mientras se desarrolla la historia. Después nuestro editor José le mete imágenes y música y gifs y sonido y video y cosas que complementan el caso o lo hacen más divertido, o también un poco de su comentario al respecto. Y a veces también me tira un poco de shade por ahí poniéndome unos videos y algunas cosas que ya ustedes seguramente habrán visto. Pero bueno, es una dinámica bien divertida y lo que hace a este podcast menos horrible. Antes de comenzar, los quiero invitar a seguirnos en Instagram, en el usuario @casualcriminalist_es, o en TikTok también, y también a suscribirse acá en el canal y activar la campanita en YouTube que les avisa cuando tenemos un episodio nuevo. Si nos escuchan en podcast, nos pueden seguir, seguir en todas las plataformas de podcast que existen. Por ahí también nos pueden dejar un like y un comentario, una recomendación, alguna cosa de esas. Con eso vamos a comenzar este episodio, que parece que no es un episodio de una cosa horrible, porque recientemente los episodios han sido bien feos, de muerte y asesinatos súper oscuros y graves, de verdad. Pero bueno, aquí parece que vamos a tener un poco de relief, vamos a descansar un poquito del gore, parece. Esto se llama El Gran Robo del Sirop de Maple. En julio de 2012, el inspector de inventario Michel Gavreau entró en un almacén en la pequeña ciudad de Saint-Louis de Blandford, en Quebec, una caverna industrial llena de 16,000 barriles blancos de metal. Cada uno de ellos tenía un volumen de 54 galones y un valor que rondaba los $1,500 a $2,000 americanos cada uno. 54 galones, esa medida de galones que usan en otros sitios. Un galón es como 4,5 litros, me parece. ¿Y qué había en esos costosos barriles? Petróleo, algún whisky raro, oro líquido o sopita humana como la que hacía George Haig, el del caso que hicimos acá, y que el tipo que derretía gente en ácido en barriles de este estilo. Esperemos que no haya sido eso. No, mejor que eso. En realidad, el almacén estaba repleto con $30 millones en aderezo para panquecas de la mejor calidad. Auténtico sirope de maple quebequense. Monsieur Gavreau pertenecía a la organización comercial encargada de administrar la increíblemente rentable industria del sirope de maple en Quebec, y estaban a punto de experimentar una fuerte conmoción en el suministro de su producto esa tarde. El inspector comenzó su recuento subiéndose a la parte superior de las pilas de barriles, como escalando uno de los lados escalonados de una gran pirámide. En su punto más alto, los barriles se extendían hasta casi 6 metros de altura. Cada uno de ellos pesaba unos 280 kilos, por lo que era bastante seguro trepar encima de ellos. Pero cuando el inspector se acercó a la cima y buscó agarrarse del siguiente, el barril se tambaleó. Luego de un momento, el barril cedió bajo su peso y el inspector estuvo a punto de caerse de espaldas al vacío, pero logró agarrarse de otro barril justo a tiempo. Después de que su vida dejó de pasar frente a sus ojos, Gavreau le dio una palmada al barril y notó que estaba sospechosamente ligero y que había emitido un sonido hueco desde el interior. Así que decidió abrir la tapa para investigar. Un aroma dulzón y familiar se sintió en el aire, pero dentro el barril estaba completamente vacío. Gavreau pensó que debía haber sido un error. Claramente alguien había cargado un barril vacío en el montacargas sin darse cuenta. Pero entonces se le pasó, me imagino que qué le iba a pasar por la cabeza a él, que se iban a estar robando el sirope de maple. Pero igual que rico. Me gusta, me encanta. Pero entonces se le pasó una idea por la cabeza. Le dio una patada a otro barril y sonó con el mismo timbre hueco y metálico que el primero. Lo mismo ocurrió con el siguiente y el siguiente a ese también. No solo eso, después de inspeccionarlos más detenidamente, notó que varios de los barriles que acababa de usar para treparse tenían un anillo de óxido marrón alrededor de la tapa. Fue entonces cuando Gavreau se dio cuenta de que probablemente no se trataba de un error honesto, y tenía razón. De hecho, el almacén había sido objeto de un elaborado robo, que se había cobrado una enorme cantidad de la multimillonaria reserva de sirope. Después de contabilizar los daños, el crimen fue calificado como el robo más costoso en la historia de Canadá. ¡Wow! Y por supuesto, el crimen más canadiense del mundo. Seguramente. La idea. En 2011, una abundante cosecha significó que Quebec estaba inundado del pegajoso y dulce oro líquido. El enorme excedente de sirope de maple de ese año significó que la región tenía en sus manos más de lo que podía esperar a vender, y los almacenes existentes ya estaban hasta el tope. Imagínate, hay sobreoferta
sobra el sirope de maple, ojalá tener ese problema. Desde la década de los años 60, estas existencias o stock habían sido administradas por un departamento del gobierno regional conocido como el Gran Consejo de los Susurradores del Maple. En realidad el nombre correcto es Federación de Productores de Sirope de Maple de Quebec, pero creo que el mío suena mejor. Ok. Su nombre figuraba en el contrato de arrendamiento cuando alquilaron un nuevo almacén en la ciudad de Saint Louis de Blandford, a unos 30 minutos del almacén principal de Lauderdale, para almacenar el excedente de ese año. Y resultó que en esa pequeña ciudad de 1000 habitantes vivía un hombre llamado Avik Caron, que vio una oportunidad cuando los dulces camiones llegaron a la ciudad. Qué loca idea, amigo. Pero bueno, vamos a ver qué más detalles hay aquí, pero qué loca idea. Y también dio la casualidad de que su esposa era propietaria de una parte de ese almacén al que la Federación acababa de trasladar los 16,000 barriles. Puede ser difícil resistirse a la tentación cuando tienes las llaves de un tesoro multimillonario ahí esperándote en la mesa de la cocina todas las noches. Así que Avik comenzó a soltar preguntas casuales como: hola cariño, ¿cómo estuvo tu día? Por cierto, ¿sabes cuántas cámaras de seguridad tiene tu almacén? 0 fue la respuesta. 0 cámaras, 0 alarmas y seguridad mínima. La Federación tenía tanta prisa por encontrar un lugar donde almacenar su mercancía que al parecer estaban dispuestos a escatimar en seguridad. O tal vez pensaron que nadie estaría tan loco como para robar una cantidad considerable del maldito sirope de desayuno. Yo creo que es la segunda, porque no sé, o sea, ¿cuánto dinero? Imagínate, esta gente debe tener demasiado dinero. Esto es una empresa o es una federación en una industria que genera tanto billete, tanta plata en todo el mundo, porque entiendo que Canadá es el absoluto principal productor del sirope de maple. Seguramente por aquí hay algunos datos al respecto en el guión en algún punto, porque Callum es ese tipo de persona, pero es ese tipo de nerd, digamos. Pero yo creo que o sea, se les pasó por encima, pasaron por alto la importancia de la seguridad, porque igual es importante, pero al mismo tiempo, ¿quién se va a estar robando un sirope de maple, un montón de sirope de maple? Vamos a ver cuáles fueron las motivaciones aquí del amigo. Entonces, la gente roba dinero, la gente roba drogas, la gente roba oro. ¿Qué clase de mente criminal roba comida? Los malos. Y la verdad es que sí, es un robo extremadamente raro. Primero, ¿por qué demonios es tan caro ese producto como para atraer la atención de posibles ladrones como Caron? Todo se reduce a la forma increíblemente poco tecnológica en la que se produce el auténtico sirope de maple y a la alta reputación que tiene en todo el mundo. Hace un tiempo también hace unos años, unos 6 años, de repente, un poco más, hubo como un escándalo porque se robaron unos cargamentos gigantes de Nutella en Europa y dejaron a la gente en Italia y en Europa sin Nutella. Y fue una locura, busquen por ahí. Los productores suelen poseer miles de árboles de maple azucarero en sus llamados arbustos de azúcar, en los que gran parte de la cosecha aún se realiza a mano. Cuando llega el momento adecuado, el azucarero da las gracias tradicionales a las hadas del maple, entona la oración secreta del sirope, conocida solo por los canadienses, y hace reverencias ante el bosque 18 veces en cada dirección. Qué locura, Callum, de verdad. Después de completar el ritual, va de árbol en árbol taladrándolos para liberar la savia azucarada de su interior. En sus llamadas chozas de azúcar, hierven la savia hasta convertirla en un jarabe altamente concentrado. Ese proceso, que requiere mucha mano de obra y cuyo rendimiento es variable, es lo que hace que una botella de un buen sirope sea tan cara, incluso más que el petróleo. En 2016, esta pegajosa materia prima canadiense valía 26 veces más que el oro negro que prefieren tanto los tejanos como los saudíes. Y un asombroso 94% del sirope de maple canadiense proviene de la provincia de Quebec. Es el 77% del suministro mundial, lo que les estaba diciendo hace rato. Antiguamente, la oferta fluctuaba mucho con las condiciones meteorológicas de cada año y con el precio, lo que dificultaba a los productores ganarse la vida de forma estable. Por eso surgió la Federación. Toda película de robos necesita un buen villano. Hace que el público se sienta mucho mejor si los héroes le están robando a un magnate corrupto de un casino en lugar de registrar debajo del colchón de un anciano aterrorizado, a menos obvio que sea un anciano malvado. Así que, para la suerte de tu conciencia, nuestra historia de hoy tiene un corporativo e inhumano villano al que abuchear. En 1966 se formó el organismo rector de la industria del sirope en Quebec, la Federación de Productores de Sirope de Maple de Quebec que mencioné antes. En realidad, el nombre oficial es la Fédération de Producteurs Acéricos de Québec. No sé, yo no sé hablar francés, Callum, porque en esa parte de Canadá hablan un idioma inventado sin sentido. Elfo o algo así. Ay, aquí Callum tirando shade a los franco-canadienses.
No soy yo, así que no me vayan a estar cancelando. Ese es Callum aquí que se mete con la gente. Nadie toma a los canadienses en serio. La FPAQ fue fundamental para promover los intereses de la industria del maple en todo el mundo. Es gracias a ellos que el sirope de Quebec está presente en los estantes alrededor de todo el globo. Sus campañas de marketing están diseñadas específicamente para impulsar el orgullo y la alegría de la región como parte de una antigua tradición, auténtica, buena y natural, no como esa repugnante basofia de azúcar que vende la despreciable Aunt Jemima. Y sí, la gente de Quebec es así de snob con el sirope. Yo también lo sería. Aparentemente, el objetivo principal de la federación es gestionar la producción y el suministro de sirope de maple para mantener un ingreso decente para sus miembros. Pero en realidad, se les ha comparado con un cártel de mano dura que fija los precios artificialmente y castiga con saña a los disidentes. ¡Qué locos! La mafia del sirope de maple. La mafia institucionalizada del sirope de maple. Cada uno de los 13.500 productores de la provincia tiene que responder ante la federación. 13.500 productores, es demasiado, enviándole sus cosechas para su clasificación, venta y acopio. De cada barril, la organización se lleva su tajada de $54. Y la pequeña cantidad que los fabricantes pueden vender directamente al por menor también está muy recortada por la FPAQ. Y andaban ahí de agarrados con el tema de la seguridad y alquilando el almacén barato, porque seguramente era barato. Todo lo que sobrepasa su cuota anual se almacena en bodegas, como en la que el Monsieur Gabbro casi se muere o sufre heridas leves al menos. Los productores suelen esperar años para ver los beneficios de esta reserva, conocida como Reserva Estratégica Mundial de Sirope de Maple, ya que se almacena para los años de bajo rendimiento. Eso mantiene la sensación de falsa escasez, a pesar de que siempre tienen una gran reserva, una táctica comercial similar a la del dragón Smog. También significa que los productores de Quebec no pueden sacar provecho durante los picos de demanda. Y ahora deberías enojarte más porque ese sospechoso trato hace que tu desayuno sea más caro. Sí, hay una oscura conspiración para inflar el precio de las panquecas y estoy realmente molesto por eso. Claramente, la provincia de Quebec está bajo el control de un malvado imperio azucarero loco por el poder, lo que convertiría a nuestros golosos ladrones en la Resistance. El equipo. Ya conociste al primero de los ladrones, Avik Caron, el infiltrado. Cuando comenzó a reunir a su equipo para el atraco del siglo, no le faltaban simpatizantes. Muchas personas en la industria saltarían ante cualquier oportunidad de estafar a la federación después de tantos años de cuotas sofocantes y la disminución de la competitividad en la región. Venganza absoluta. Para 2011 ya existía un próspero mercado negro en Quebec a través del cual los azucareros vendían su sirope sin que la federación se enterara. Si atrapaban a alguno, se enfrentaba a multas ridículamente elevadas que se cobraban por cada litro vendido ilegalmente, lo que hace que suene como si estuvieran traficando drogas. Sí, que fuerte el control de esta gente, imagínate, por sirope de maple. Pero el proceso no era tan turbio como eso. A veces vendían directamente a los distribuidores, pero estas ventas eran detectadas fácilmente por los abogados de la FPAQ. Los que estaban realmente decididos a ganarle a una a los burócratas tenían que ser un poco más sigilosos. Por lo general, lo que estos productores renegados hacían era cargar sus barriles en camiones sin identificación en la mitad de la noche y de ahí transportarlos hasta los intermediarios. O sea, de verdad no tiene ningún sentido que exista una federación que sea como tan gargantual, que sea tan pesada y que sea tan restrictiva y como con ese aire mafioso rarísimo, que imagínate, o sea, empiezan a surgir este tipo de cosas de contrabando interno propio de los productores y distribuidores con el tema del sirope. Como que eso ya, seguramente eso pasó por muchos años y todavía sigue pasando. Así que yo creo que debería darles una pista a la gente o a la industria de que hay algo que tienen que cambiar allí. Pero bueno, menos mal que eso no es problema mío. Entonces les decía que los productores llenaban y cargaban camiones sin identificar con su sirope de maple para hacer esta locura de este tráfico que hacían y de ahí transportarlo hasta los intermediarios. Estos intermediarios podían ocultar el origen de la mercancía y venderla a minoristas que a menudo no sabían nada. Todo para que los adictos de Canadá pudieran inyectarse su espeso y enfermizo sirope en las venas. A mí me encanta el sirope de maple. Yo podría inyectarme el sirope de maple en las venas. ¡Me encanta! Esta era la ocupación del segundo de los ladrones, Richard Valliers, el rodillo. En el submundo del sirope de Quebec, rodillo de barriles es el nombre que reciben estos intermediarios, que negocian acuerdos bajo la mesa entre vendedores y compradores corruptos. Caron necesitaba un socio con experiencia si quería llevar a cabo el trabajo, y Valliers era un veterano. Era conocido como el mejor de los mejores entre los rodillos de barriles y había estado involucrado en el comercio ilícito durante unos 10 años. En ese tiempo las cosas se habían vuelto mucho más difíciles para los contrabandistas de azúcar de Quebec. Había demasiado dinero en juego para que la federación dejara que el mercado negro siguiera sin ser cuestionado. Me imaginé
Ante eso, respondieron con la creación de una Gestapo del sirope de maple, enviando guardias a esperar fuera de las propiedades de los azucareros. Pero esta gente loca, por favor, ¿dónde era ¿dónde es esta industria? En Norcorea. Sus inspectores hacían redadas contra presuntos productores del mercado negro, confiscaban libros de contabilidad, revisaban cuentas bancarias y organizaban redadas para atrapar a los intermediarios en el acto. ¡Qué gente tan pesada y loca! Las multas resultantes vieron a personas como Angèle Grenier, líder rebelde de facto debido a su larga batalla judicial, perderlo todo. Le confiscaron todas sus existencias y fue multada con $500,000 canadienses por desobedecer a la federación, el equivalente a unos $400,000 americanos. El malvado imperio había manipulado las reglas del juego y estaba arruinando vidas y medios de subsistencia como resultado. Por eso eran tan odiados por nuestro tercer ladrón, Etienne Saint-Pierre, el traficante. Exportador a granel durante el día, también era otro rodillo de barriles que se oponía hacía mucho tiempo a la federación, apoyando a los vendedores ilícitos de Quebec cuando sacaban su producto de la provincia. Los dos cabecillas del crimen se pusieron en contacto con él, sabiendo que al tener su sede en la provincia de New Brunswick, al este, tenía los contactos perfectos para sacar grandes cantidades de sirope de la provincia y ponerlo en manos del comercio minorista. Los anarquistas del sirope de maple, esta gente. Cualquier forma de gobierno me fastidia. Para hacerlo necesitaban la ayuda del empleado de Etienne y nuestro cuarto miembro del equipo, Sébastien Jutras, el conductor. Camionero de profesión, él sería el encargado de sacar la mercancía del almacén y de ayudar a transportarla lejos de la provincia y lejos de la influencia de la Federación Cochina Maldita. De hecho, fue Jutras quien presentó a los dos cabecillas. Solo hay un miembro más del equipo central para presentar, Raymond Valliers. El papá, bueno, no tengo un apodo cool para Raymond porque solo es el padre de Richard Valliere y solo ofreció su propia azucarera como instalación de procesamiento, siendo él mismo un productor. Para que no se sienta excluido lo llamaremos el Sugar Daddy. Ok. Así se completa el equipo principal de 5 hombres detrás del atraco. Un colorido grupo de candidatos a el robo más caro de la historia de Canadá. Y al principio ni siquiera tenían la vista puesta tan alto. Pero luego las cosas empezaron a ir muy bien para nuestros ladrones y acumularon una cantidad increíble de riquezas para lo sencillo que era el plan. Y lo lograron sin disparar ni una sola bala, sin tomar ni un rehén, ni herir a una sola mosca. El atraco. Bueno, vayamos al punto. ¿Cómo se hace para trasladar unos barriles llenos de contrabando sin que te pillen? Bueno, no todos los atracos son con escopetas y persecuciones de autos. Incluso si entraras en el almacén con un pasamontañas y disparando a los guardias, te costaría un mundo llevarte más que unas pocas botellas de mercancía antes de que llegara la policía. Lo que hicieron en realidad fue mucho más inteligente y discreto que eso. La pandilla partió alquilando un espacio en el mismo almacén, lo que significaba que tenían credenciales de acceso y llaves válidas. Por eso, los pocos guardias de seguridad que habían en el lugar no pensaron nada cuando Caron, Valliers y Jutras llegaron en medio de la noche a finales de 2011. En algún momento entre la medianoche y el amanecer, ingresaron al almacén y pasaron de largo de su pequeño espacio de almacenamiento hacia la sección reservada para los 16,000 barriles en poder de la Federación. Pasaron completamente desapercibidos y sin ser cuestionados mientras derribaban varios de los pesados barriles sobre sus costados y los rodaban hasta el sitio donde estaba el camión de Jutras. Así facilito. Si hubiera habido cámaras de seguridad instaladas en el almacén, habrían mostrado algo muy peculiar que sucedió esa noche. Parece que los ladrones sufrieron un golpe de arrepentimiento porque poco después de salir con la mercancía, la volvieron a llevar de vuelta. Incluso la hicieron rodar de vuelta hasta el lugar de donde la sacaron. ¿Qué estaban haciendo? Estaban probando. Pero lo que no estaba claro a simple vista era que esos barriles que dejaron valían cerca del 99,999% menos de su valor real. Vamos un poco para atrás, a las oficinas de Raymond Valliers a poca distancia del almacén. Cuando los barriles llegaron a su almacén, el más joven de los Valliers dirigió a los demás para sacar con un sifón el contenido de los barriles blancos de la FPAQ hacia los suyos propios, notablemente menos estériles. Cada vez que se almacenaban barriles nuevos, la Federación muy diligentemente comprobaba y clasificaba el sirope. Sin embargo, los ladrones sabían que los controles de inventario posteriores solo se enfocaban en el peso de los barriles, no en el contenido. Cualquiera que se haya bebido alguna vez el vodka de sus padres y haya rellenado la botella en el fregadero de la cocina sabe cómo funciona este pequeño truco. ¿Qué truco de mierda es ese? Una vez vaciado el oro líquido, volvieron a llenar los barriles con agua de un estanque que había en la propiedad de Valliers. Eso es todo lo que había en ellos cuando Carol los puso de nuevo en su lugar en el almacén. Agua turbia del estanque que no es ni la mitad de sabrosa sobre una tostada francesa. Créanme.
Todo volvió a la normalidad y además les sobró tiempo antes de la mañana. Incluso si algún empleado de la federación llegaba temprano esa mañana, el lugar se vería exactamente igual y los barriles parecerían estar completamente intactos. Unos genios, realmente. Claro, entonces estos tipos se robaban los barriles, los llevaban a donde uno de los rodillos de estos intermediarios, uno de los que formaba parte de la pandilla, con un sifón extraían el contenido a otros barriles que seguramente estaban sin identificar, etcétera, y devolvían los barriles originales al almacén llenos de agua, porque en el almacén solamente hacían inventario según el peso de los barriles y no según el contenido. Genios total. El siguiente paso fue sacar el cargamento de Quebec sin atraer la atención de la policía. Para eso, Etienne Saint-Pierre simplemente cambió el nombre de los barriles para que pareciera que el sirope provenía de la provincia de New Brunswick, que tiene una normativa bastante menos estricta en cuanto a la producción de sirope, y mantuvieron las cantidades bajas para no llamar la atención. Recuerda que cada uno de los barriles era mucho más valioso que la misma cantidad de petróleo crudo. Qué locura eso, de verdad, eso sí es tremenda demencia. Ese pequeño lavado de sirope significaba que podían vender el cargamento a distribuidores inocentes en otras provincias que no tenían idea de que había sido robado. Probablemente te estés preguntando de cuántos barriles estemos hablando. ¿Cuántos barriles de sirope pueden caber en un solo camión? La respuesta es probablemente no lo suficientes como para calificar esto como el robo del siglo, razón por la cual este atraco no ocurrió en una sola noche, sí, me imaginé. De hecho, los ladrones volvieron una y otra vez durante los meses siguientes para sacar más sirope. Según declaraciones realizadas en el juicio, todo iba viento en popa, hasta que una noche fueron sorprendidos infraganti por un guardia de seguridad. Claro, porque además es la genialidad de robarse el sirope del almacén donde almacenaban el excedente. Recordemos que es donde almacenaban el excedente de sirope que quedaba de la producción para momentos de supuesta escasez, que ya sabemos que todo era manipulado por la federacioncita esta de joyitas del Maple. Pero claro, sí, una genialidad total. El guardia se encontró con los hombres bajando barriles del montón con un montacargas y se detuvieron en seco. Mostraron sus pases de acceso, pero no fue suficiente. Tenían que explicar por qué demonios estaban moviendo la propiedad de otra empresa. Por supuesto, no tenían una buena explicación. Así que el guardia informó del robo a su supervisor. Pero verás, lo que pasa con los guardias de seguridad de pueblos pequeños es que a menudo están muy mal pagados. El supervisor del guardia le dio un poco de dinero en efectivo para que se quedara calladito, ya que él ya estaba en la nómina de los ladrones. Y él era solo uno de los muchos colaboradores que supuestamente estuvieron involucrados en el complot, ayudando a robar, procesar y transportar sirope. Las cosas siguieron sin problemas durante casi todo un año. Eso es muchísimo sirope y muchísimo dinero. Y al no poder depositarlo en el banco o gastarlo en un yate, los hombres tenían montones de dinero en efectivo escondidos en cajas de zapatos. Una vez más, ojalá tener ese problema. Pero, ¿cuánto más podía durar esta farsa? Los ladrones de sirope deben haber sabido que estaban construyendo un castillo de naipes que inevitablemente se derrumbaría en un día, cuando se descubriera el robo. ¿Cuánto tiempo pasaría hasta que alguna planta embotelladora de Montreal o del extranjero abriera su barril y no encontrara más que agua sucia ligeramente endulzada en su interior? Pero cuando estás apilando cajas de zapatos llenas de dinero en efectivo en el closet, esa realidad parece una preocupación lejana. Al fin y al cabo, estas reservas suelen permanecer durante años y años a la espera de un déficit de producción. Para el momento en que entraran en circulación, los ladrones podrían estar descansando en una playita en algún lugar lejos de los fríos bosques de Canadá. Una genialidad total, de verdad. La preocupación más inmediata eran los inspectores. Los ladrones se deben haber puesto nerviosos la primera vez que vieron al inspector de la FPAQ detenerse frente a las instalaciones para revisar la mercancía. ¿Y si se les había escapado algo? ¿Y si un barril estaba dañado sin explicación o el inspector decidía abrir alguno por capricho? Pero, por alguna razón, ese día nunca llegó. Resultó que la federación solo auditaba su stock una vez al año, por lo que los ladrones tenían básicamente vía libre hasta entonces. Todo ese trabajo extra para devolver y reposicionar los barriles, y ni siquiera era tan urgente después de todo, tal cual. De repente empezaron a sentir que eran un montón de preocupaciones innecesarias. A estas alturas sabían que podían darse el lujo de mantener los barriles afuera durante mucho más tiempo sin que nadie se diera cuenta, por lo que cuando el estanque en las oficinas de Raymond se congeló, el estanque de agua con el que llenaban los barriles, me imagino, se congeló por el frío, trasladaron la producción a un depósito industrial en Montreal. Eventualmente decidieron que podían drenar más barriles mucho más rápido si simplemente extraían el sirope en el almacén mismo. Tal cual, imagínate, si nadie iba a revisar eso, lo revisaban una vez al año, y si los guardias de seguridad estaban ahí en el payroll, en la nómina,
Podían hacer todo el plan directamente en el almacén. ¡Qué comodidad! Bueno, como todos saben, las 2 reglas de oro de los robos, ya sean grandes o pequeños, son no ser descuidado y no ser codicioso, y ciertamente no ser ambas cosas. Pero eso es exactamente lo que le pasó a nuestros ladrones. Según cuentan, cuantos más cómplices se introducían en la estafa, más descuidada se volvió la operación. Eso es una regla básica. Van a ser así un heist, un robo por el estilo, una cuestión de crimen organizado. Mientras más gente se involucra en esa nómina y en ese cuento, es más fácil que los agarren. Entonces ya saben que si se van a involucrar en eso, traten de, si no lo pueden hacer ustedes solos, petit comité, poquita gente de confianza, hagan su cuestión. No, mentira. Acuérdense que aquí a veces damos consejos para criminales, pero no se los tomen en serio. Y si se los van a tomar en serio, me pasan un poquito de plata. Y bueno, los genios decidieron que no tenía sentido volver a llenar los barriles con agua y comenzaron a devolverlos vacíos. Después de todo, ¿cuáles eran las probabilidades de que un inspector tocara ese barril en específico? Ya sabemos cómo terminó eso. La caída. Comenzamos el episodio con la historia de Michel Gavreau en julio de 2012, que se subió a una pila de barriles en el almacén y casi se cae al suelo cuando uno comenzó a volcarse por su peso. Después de esa gran revelación, Gavreau se dedicó a inspeccionar más barriles, encontrando una y otra vez que estaban vacíos o que mostraban signos de desgaste y de oxidación, algo inusual para contenedores de azúcar líquida que nunca deberían haber salido del seco y limpio almacén. Al abrir uno de esos barriles dañados, se encontró con agua en su interior e inmediatamente informó a sus superiores del stock faltante. La banda supo que su época dorada había llegado a su fin cuando la esposa de Caron recibió la llamada desde el almacén. Había autos de policía rondando por todo el lugar. Y ella sabría, me imagino que sabía. Y si no sabía, pobrecita, pero seguramente sabía. No, claro que sabía. Si estaban almacenando plata, si este tipo está almacenando plata en cajas de zapatos, en su casa, en el closet, etcétera, a lo Walter White. La policía llegó al mismo tiempo que los propios investigadores de la Federación para realizar una auditoría de urgencia y contabilizar los daños causados. El resto de esa semana la pasaron revisando arduamente cada barril del lugar, 16,000 barriles. Fueron quedando cada vez más boquiabiertos a medida que se revelaba que más y más estaban vacíos o llenos de agua. Pilas enteras de barriles manipulados que se extendían hasta el techo, secciones enteras del almacén llenas de nada más que galones y galones de agua. En total, faltaban unos 10,000 barriles de sirope. Esos son 540,000 galones, un asombroso 12,5% de toda la reserva de la Federación. Se pasaron y se fajaron demasiado. Para ponerlo en perspectiva, 540,000 galones de sirope es el mismo volumen que 540,000 jarras de whisky o 540,000 jarras de leche. Bueno, la verdad es que eso no aporta ninguna claridad, tal cual, Callum. Déjeme revisar mis notas. ¿Qué tal esto? Si pusieras todo ese sirope en latas de Coca-Cola y las apilaras una encima de otra, se extenderían hasta 755 kilómetros de altura. ¿Es igual de inútil esa información? Absolutamente. Así que déjame pasar a lo bueno. El valor de todo ese oro líquido en ese momento se habría vendido por unos 18 millones de dólares canadienses, que se cambiaban por casi lo mismo en dólares estadounidenses en 2012. Por muy ridículo que pueda sonar sobre el papel el robo de un producto alimenticio como ese, 18 millones de dólares no son ninguna broma. Y además sin soltar ni una bala y sin hacerle daño a nadie, sino a esta federación súper sádica y súper controladora y mafiosa y maldita. Así que hubo una parte del guión que decía que, bueno, que podíamos celebrar o que íbamos a sentir en algún punto que podíamos celebrar un robo como este por el hecho del el significado y a quién estaban robando. Pero no se justifica. Pero igual, imagínate, 18 millones de dólares en sirope de maple robado. No es de extrañar que la prensa le diera al crimen su propio apodo pegadizo. El gran robo de sirope de maple o vol de sirope de apple de sucre, si quieres ponerte elegante. No sé cómo se pronuncia esto, me disculpan. Y cuando hay tanto dinero y tanta atención mediática de por medio, tú sabes que las autoridades se lanzarán con toda la fuerza, lo que puso a nuestros valientes ladrones en el punto de mira de una de las investigaciones más grandes que la provincia haya visto jamás. El poder de la Federación y la policía estaba a punto de caer con toda su fuerza sobre ellos. Les van a cortar las piernas y no los van a dejar comer panquecas con maple más nunca. La investigación resultante fue dirigida por la policía de la Sûreté de Québec con la ayuda del Departamento de Aduanas de Estados Unidos y la policía montada canadiense. Desde el principio estaba claro que debía haber sido un trabajo interno, así que empezaron a investigar a los demás inquilinos del edificio para ver quién podía haber tenido acceso constante a las reservas el tiempo suficiente para robar 6,2 millones de latas de Coca-Cola. Es demasiado sirope.
6.2 millones de latas de Coca-Cola. Es demasiado sirope. ¿En cuánto tiempo se robaron esta cuestión? En un año. Increíble. Los policías iniciaron una ronda de interrogatorios reuniendo a casi 300 personas para interrogarlas. Entre ellas se encontraban todas las personas relacionadas con el almacén, inquilinos, empleados, propietarios, así como figuras conocidas en el mercado negro del sirope. Y dentro de la red de personas que los ladrones habían implicado en sus negocios durante el último año, había más de un eslabón débil. Una vez más, aquí, el consejo que acabo de dar hace unos minutos atrás, no involucran a tanta gente en sus esquemas de crimen organizado. Y durante esos registros, los agentes recuperaron algunas pruebas contundentes. Y ese poco de plata que se encontraron seguramente, aquí están las cajas de zapatos. Las cajas de zapatos llenas de dinero en efecto eran muy incriminatorias, al igual que los teléfonos desechables que los autores intelectuales habían estado usando para orquestar las actividades del sindicato. Y en las propiedades de Valiers padre y Etienne había montones del sirope de maple robado aún por vender. La soga estaba bien atada a nuestro grupo de ladrones y les fue apretando cada vez más el cuello a medida que el otoño se acercaba y la evidencia se acumulaba. Finalmente, en diciembre de 2012, Caron, Valiers y Valiers padre fueron detenidos. Los otros dos, junto con múltiples cómplices, pronto les siguieron. La codicia, la torpeza y la falta de previsión hicieron que se desmoronara un plan perfecto. Así que nuestros héroes se instalaron en un tribunal en lugar de una isla tropical cuando comenzaron los juicios en 2017. Y se rumbearon esa plata, al menos por 6 años, 5 años se rumbearon esa plata. Buenísimo, pero igual, por favor, o sea, es absurdo llegar al nivel. Lo que pasa es que, bueno, igual yo creo que porque uno no ha tenido acceso a esa cantidad de plata, pero cuando tienes acceso a esa cantidad de plata y a esa facilidad, entre comillas, para obtenerla, yo me imagino que te da como ese rush en el que no puedes parar. No puedes parar. Y sigues robando y robando y robando, y porque es perfecto el crimen al final. Pero involucraron a mucha gente, se fueron de locos y de codiciosos. Y yo creo que tiene que haber un punto en el que deben parar. Pero bueno, si existen personas que arruinan países enteros y tienen 23, 24 años arruinando un país entero, no voy a nombrar el país aquí, ustedes ya se deben imaginar cuál es. Si hay gente que tiene tantos años robando plata sin parar, es mentira que van a parar. Nunca van a parar. Además que ya están demasiado metidos, ya es como que están demasiado metidos en la mierda como para parar. Los juicios. Entonces, ¿qué haces cuando te atrapan con las manos embadurnadas de sirope de maple ilícito y te enfrentas a la ira de las grandes empresas sin tener a nadie a quien recurrir? Bueno, mientes, obviamente. Mientes hasta el infinito. Si eres Richard Valiers, el rodillo, le dices al tribunal que para empezar tú ni siquiera querías formar parte del plan. Ahora sí, te declaras inocente y cuentas una historia loquísima sobre cómo el instigador Avik Caron se negó a dejarte salir del plan, obligándote a trabajar para él con una pistola en la cabeza. Dices que temías por la seguridad de tu familia y que solo robaste el sirope para calmar la insaciable sed de ese loco. No te sale bien el cuento, especialmente por las cajas llenas de plata. Terminas siendo condenado por robo, fraude y tráfico y se te impone una descomunal multa de $606,501 canadienses, que no me parece tanto para todo lo que se robaron. Pero como el tribunal dictamina que la mercancía no se puede recuperar y tú admites activamente haber ganado $10 millones con el delito, te suben la multa a $9.4 millones. Eso es más de lo que la mayoría de las personas podría ganar en toda una vida. Tendrás que trabajar muchas horas en la lavandería de la cárcel para reunir eso, pero por suerte tendrás tiempo de sobra, porque acompañando a esa multa hay una condena de 8 años de prisión que se elevará a 14 años si no pagas tu deuda. ¿Cómo haces para pagar la deuda? Desde la cárcel la plata que te robaste la tienes que devolver, básicamente es eso, ¿no? Pero ¿y aquí a dónde va esa plata? De todos los implicados en el robo, el pobre Richard se llevó la peor parte, ya que era él quien tenía los conocimientos y las habilidades para llevarlo a cabo. Claro, eventualmente su multa se redujo a menos de $1 millón después de pasar por el Tribunal de Apelación, pero los fiscales de Quebec consiguieron recientemente el visto bueno para llevarlo hasta el Tribunal Supremo. Si no tiene suerte, el señor Valiers volverá a deber el monto total cuando salga en libertad. En cuanto a los demás, quedaron relativamente bien parados si se tiene en cuenta el destino del rodillo. Avik Caron, el infiltrado, fue el último en ser juzgado y al ver la forma en que su antiguo cómplice fue atropellado por los fiscales, aparentemente entendió el mensaje. Al principio intentó pintar una imagen de responsabilidad disminuida, afirmando a los policías que la mafia de Montreal se involucró eventualmente, proporcionándoles equipos y conductores. Si esos tipos realmente se involucraron,
entonces habría sido difícil para Caron dejar de hacer los robos. Sin embargo, al final decidió tomar el camino más fácil y, en lugar de implicar a miembros asesinos de la mafia, se declaró culpable por consejo de su abogado. Probablemente esperaba un arresto domiciliario y libertad condicional, pero el juez ese día no estaba de humor para perdonarlos. A pesar de su obediencia, Caron fue condenado a 5 años y una multa de 1.2 millones de dólares canadienses. Pero apenas escuchó la condena, estalló en cólera y exigió cambiar su declaración. Dijo que su abogado lo había engañado para que admitiera su culpabilidad, pero el juez invocó la antigua regla legal de sin arrepentimientos, amigo, y Caron se enfureció aún más. ¡Objeción! Insultó al juez, golpeó con el puño la puerta de su palco y se abalanzó sobre el alguacil que acudió a retenerlo. En cuanto a los demás, Sebastián Jutras, el conductor, se puso en contra de sus compañeros desde el principio y solo cumplió 8 meses de prisión. Etienne Saint-Pierre, el traficante, negó cualquier implicación, diciendo que nunca supo que los barriles de su almacén eran robados. No obstante, él y Raymond Valiers, el Sugar Daddy, cayeron por cargos de tráfico y fraude, y ambos recibieron 2 años de arresto domiciliario, seguidos de 3 años de libertad condicional. Con todo eso, les fue bien. Pero de verdad, una locura esta gente como se empezó a apuñalar esa espalda sin pensarlo 2 veces. A Ray le correspondía pagar la modesta suma de $9,840 en el plazo de 1 año o iría a la cárcel durante 6 meses. El traficante obtuvo el mismo trato, pero se le exigió el pago de 1,3 millones en un plazo de 15 años con una pena de 5 años de prisión si no lo pagaba. Qué locas estas condenas. Creo que nunca había escuchado condenas de este estilo. Así como, bueno, te robaste esta cuestión, hiciste este montón de plata, entonces ahora tienes que pagar tanto de vuelta. Tienes tanto tiempo para pagarlo, pero si no lo pagas vas preso. Creo que no había escuchado este tipo de condenas antes. A pesar de que al parecer otras personas colaboraron con los ladrones en el camino y detuvieron a un total de 26 personas, parece que estos 5 fueron los únicos que fueron condenados por la travesura. Que les sirva de lección a todos. Las duras multas y las penas más severas impuestas a los principales implicados en este crimen del siglo canadiense enviaron un mensaje a cualquiera que piense en volver a meterse con el suministro del sagrado producto más dulce de Quebec. No te metas con mi sirop. Conclusión. Eso es todo por hoy, pero queda una pregunta. ¿Qué pasó con el sirop? La federación había sufrido un gran golpe en sus reservas, que en realidad no eran técnicamente suyas. En verdad pertenecían a los productores, que esperaban poder venderlo en los años de sequía. Y en realidad, la estabilidad del cártel del sirop les viene muy bien a muchos de esos productores, siempre que nadie entre a robarles su mierda al almacén. Pero no nos detengamos en eso, porque estropea la historia de antihéroes de Hollywood que estoy contando aquí. Cuando se descubrió el crimen, la mayor parte del sirope robado ya había desaparecido. Gran parte de lo que no se pudo recuperar del almacén del traficante ya estaba mezclado con el suministro legítimo, quizá incluso en las estanterías de los supermercados. Los consumidores de todo el mundo no sabían que estaban echando el contrabando robado en sus panquecas. Qué interesante igual. Pero no todo se perdió. La policía sí pudo seguir el rastro de algunos de los barriles robados más recientes. El mayor hallazgo fue una reserva de cientos de ellos, que esperaban en el almacén de un exportador de New Brunswick. Aparecieron algunos más en esa provincia y otro lote en Vermont, en una fábrica de caramelos. Pero incluso cuando se quitan esos del recuento, el crimen seguía siendo el más valioso de la historia de Canadá. Ajustado a la inflación, está más cerca de los 23 millones de dólares canadienses de hoy, o 18 millones de dólares de verdad. Y también tengo un último dato inútil bajo la manga. A ver qué te parece. El valor calórico total del atraco era de unos 6.8 billones de calorías de azúcar. Esto supone aproximadamente el 80% de la ingesta semanal de una familia estadounidense promedio, algo realmente asombroso. ¡Wow! Ay, aquí está. Callum va a hacer que un día aquí me cancelen por culpa de él. En cuanto a la situación actual de la industria más salvaje y glamorosa de Quebec, es muy parecida a la que había cuando nuestros ladrones se lanzaron a la conquista. Según el National Post en 2018, los azucareros rebeldes se han quedado sin fuerzas. Sus costos legales y multas son astronómicas, lo que les obliga a vender todos sus activos y exiliarse en Ontario o New Brunswick, que tienen menos regulaciones, o en el noreste de Estados Unidos. En otras palabras, el imperio del mal ha ganado, así que es hora de que nos levantemos y hagamos que nuestras voces se escuchen, en el espíritu del gran robo de sirope de maple de Canadá. Si tú también quieres resistir al poder opresivo de la Federación, todos podemos hacer nuestra parte yendo a nuestros supermercados locales, cargando un carrito con sirope de maple y echándonos a correr. Solo asegúrate de gritar ¡Viva la Quebec libre! Cuando salgas corriendo por la puerta. 18 millones de dólares en sirope de maple robado. Y así facilito. Pero bueno, no les fue tan bien al final. ¿Qué pasa con ese montón de plata? Eso lo incautan
y eso pasa como a qué, indemnizan de alguna forma a la federación, o es una plata que pasa como a algo así como al fisco, no tengo idea, pero si alguien tiene idea de qué pasa con la plata que incautan en estas cosas y qué hacen con esa plata después, explíqueme aquí en los comentarios. ¿Formarían parte de un robo como este? Algo así como si ustedes les dicen así como, mira, esto está facilito, nos vamos a meter aquí, vamos a hacer esta cuestión, nos vamos a meter esta plata en una cantidad X de tiempo. Yo igual creo que no lo haría. Yo no me metería en un rollo de estos, pero igual está bien interesante y el hecho de que no hayan disparado una bala lo hace más aceptable. Así que no lo justifico, aquí no se justifican los crímenes, pero vimos también cómo era la gente esa de la federación, así que por lo menos merecido se lo tenían. Con eso me despido. Recuerden que pueden suscribirse aquí al canal y activar la campanita que les avisa cuando tenemos episodio nuevo. Tenemos episodio semanal, generalmente tenemos un episodio a la semana. Y también nos pueden escuchar en podcast y nos pueden seguir también por allá y dejar un like, una recomendación, un comentario. Síganos en Instagram, @casualcriminalist_es, y también el mismo usuario en TikTok. Y bueno, con eso me despido. Nos vemos en un próximo episodio de The Casual Criminals en español. Muchas gracias a todos los que nos ven y a todos los que comentan y comparten y le dan like, interactúan con nosotros. Sigan viendo el show, sigan compartiéndolo. Yo lo disfruto mucho, el equipo lo disfruta mucho y sé que ustedes también. Muchas gracias, nos vemos. Chao.